somos un montón los que queremos escuchar este programa, porque hoy yo voy a hacer voy a preguntar algunas cosas, pero seré como un oyente también de todo el material que tenemos por delante. Es un feriado de recuerdo, es un feriado de reflexión. Como decíamos recién con Marcelo, no es un feriado como para andar rajándose o, no digo disfrutar de este solcito, pero sí en algún momento de la jornada pararse un minuto a pensar, tengas la edad que tengas, hayas vivido o no hayas vivido, o hayas tenido mayor o menor conciencia al momento de lo que este país vivía hace 43 años. 43 años, ¿eh? No es la historia de hace 200, es la historia de hace 43 años. Y Malvinas es, y se escucha permanentemente, una causa que nos une, que seguramente nos unió mucho más en el post-Malvinas y nos une mucho más conceptualmente, pero Malvinas también es parte de las atrocidades cometidas por la dictadura cívico-militar. Y no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse por qué y para qué los militares llevaron a una generación a esa guerra. Ese es el recuerdo y el objetivo de este feriado. Y por supuesto de este programa también. Vamos a atravesar las 2 horas hablando de Malvinas. Malvinas y los medios, Malvinas y la verdad, Malvinas y lo que se decía y lo que se contaba, Malvinas y el fútbol en esta radio tan popular y tan futbolera. Pero Malvinas es, por supuesto, algo que nos debiera unir a todos. Yo creo que lo es, a pesar de algunas cuestiones que hoy sucedieron, que las vamos a abordar con Robertino en la segunda hora. La primera va dedicado a esto. Quizás a la primera de las víctimas que ha tenido esta guerra de arranque, que fue la verdad, el tratamiento de los medios, el rol de la radio durante Malvinas. Basta escuchar con algunos testimonios de algunos de los veteranos que estaban en medio del infierno y salían un poquitito de ese infierno escuchando la radio. Malvinas, un programa especial de Pastor 910 que arranca de esta manera. Quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. Serán duros con el enemigo. Mostraremos al mundo una fuerza argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. La Junta Militar comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. La hora de espera, el frío, el cansancio, la vigilia han llegado a su fin. El adversario se apresta a atacar Puerto Argentino con la audaz invocada intención de conquistar la capital de las Islas Malvinas. El enemigo será derrotado por la acción decidida de cada uno en su puesto de combate. El éxito es seguro. No solo debemos derrotarlos, sino que debemos hacerlo de manera tal que su derrota sea tan aplastante que nunca más vuelvan a tener esa atrevida idea de invadir nuestra tierra. ¡A las armas! ¡A pelear!
se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido en un punto situado a los 55 grados 24 minutos latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste por el crucero Ara General Belgrano, existen indicios que hacen presumir su hundimiento. ¿Qué me importa lo que diga la BBC de Londres? A mí me importa lo que dice usted. Lo que me importa es que estas 24 horas sirvan para juntar una cifra contundente, porque esta mañana nos atacaron de nuevo y hace falta dinero. Dinero para la patria. Argentina, 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 Argentina. Somos argentinos. Estamos juntos. Y no nos vencerán. Si nos obligan a pelear como nos obligaron, vamos a tirar a matar y vamos a ganar esta guerra como ya la estamos ganando. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Enfrentaron con más coraje y armamento la abrumadora superioridad de una potencia. Será una estafa. El aprovechamiento de la situación y el derrotismo será traición. Nuestro pueblo es y se siente fuerte. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. A la Argentina casi de noche y por la puerta de servicio. No hubo de parte de la Argentina un reconocimiento para todos aquellos que fueron al territorio a pelear. Se conoce que la sociedad a nosotros nos dio la espalda. Eso se supera con la familia, la gente que está atrás de uno, que no te das tiempo a deprimirte. Es una causa que es común a toda la nación argentina. Uno levanta la bandera de Malvinas y levanta la bandera de la argentinidad, del ser nacional. Yo creo que vivo todavía en la guerra, te juro. Creo que vivo todavía en Malvinas. Le doy gracias a Dios por estar vivo, por ejemplo. Y dar gracias a Dios por estar vivo, ya me estoy trasladando a la guerra. No se supera la guerra. No volví a la isla y no pienso volver a la isla hasta que no esté flameando la bandera argentina. No tenemos otra misión, simplemente defender nuestro territorio. Nuestro testimonio, que lo estamos transfiriendo de generación en generación, va a ser que algún día nuestros hijos o nuestros nietos nos lleven de nuevo a Malvinas. Si Dios quiere. Malvinas Argentinas. 4:17. La apertura de nuestro programa dedicado, atravesado obviamente por el recuerdo y por lo que vivía este país hace 43 años. Hay muchos invitados, los voy a ir presentando a poco. Está Edgardo Esteban, que es colega, que es veterano, que es un querido amigo. Aparte, Edgardo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la convocatoria en este día tan especial. ¿Cómo va eso? Muy bien. Muy movilizado porque siempre el 2 de abril como que te atraviesa.
Pero también recién escuchábamos de la transversalidad que tiene la causa Malvinas. Y acá, que es una radio muy futbolera, recordará que cuando Argentina salió campeona del mundo todos teníamos la celeste y blanca y no nos preocupaba si el de al lado era de River, de Boca, de Estudiante, de Independiente, de Deportivo Morón o Chicago. Todos teníamos la remera de la selección, salvo nuestras Islas Malvinas, que no se pudo celebrar ese mundial. Y este 2 de abril es el único evento, los 2 de abril, que es similar, así como si fuese un mundial de fútbol. Porque o sea, no hay un vos pueblo... sos de los que creen que Malvinas nos une. Fue una palabra que salió del museo, Malvinas nos une. A ver. Porque hablábamos... Un museo que dirigiste mucho era tiempo. el director y mi consigna era, Malvinas tiene que ser el rescate de lo colectivo. Y cuando empezamos a trabajar con la Secretaría de Malvinas, con Carmona en ese momento, yo le decía, tenemos que trabajar esa frase, el rescate de lo colectivo. Y fue la consigna que hoy perdura todavía. Hoy estuve en Morón, una bicicleteada maravillosa con toda la comunidad de Morón y las remeras decían Malvinas nos une. Claro. Es parte de esas diferencias y esos matices. Yo creo que hay gente con la cual uno no, y unas voces que hoy escuchaba, con las cuales no me sentaría a hablar. Pero creo que todos tenemos la consigna y la claridad de que las Malvinas son argentinas y de esa perspectiva y de lo que es la pertenencia. Bueno, salvo algunas excepciones que son muy confusas por lo que estamos viviendo por estas horas, pero es parte de la identidad. No hay muchos temas que nos atraviesen. No, está claro. Mencionaste la selección y mencionaste también Malvinas. ¿Cómo llegas a la guerra, Edgardo, vos? Yo me iba de baja el 4 de abril. ¿Tenías? 19. Y la que me avisó que habíamos recuperado las Islas Malvinas fue mi mamá. ¿Qué te dijo? Que me dijo, ¿cuántas mamás o cuántos soldados estarán yendo a la Plaza de Mayo a aclamar a Galtieri, con esa sabiduría de barrio, allá en Aedo? Y me volví al cuartel, el jefe de la unidad nos dijo que nos podíamos ir de baja, pues ya estaba en nuestra... ¿Estabas haciendo la colimba? Ya estaba de baja, yo ya estaba ya me iba. Algunos compañeros se fueron y yo dije, no, yo quiero ir a Malvinas. Lo que para mí era una gran aventura, porque de un pibe de barrio, ir en avión a ese lugar... nunca creí que los británicos iban a llegar. Y ¿Vos querías ir a la guerra? Yo quise ir a... No, a la guerra no, a Malvinas. Porque no tenías conciencia a dónde ibas a ir. No, porque nunca pensamos que iban a llegar los británicos. ¿Y en qué momento esa ida a Malvinas cambia todo? Se convirtió en una guerra. El 1 de mayo, cuando cayó la primera bomba, ahí te das cuenta que esa aventura era entrar en el infierno, porque aparece una palabra que hasta ese momento no la tenía muy clara, y creo que las y los chicos a esa edad no la piensan, que es la palabra muerte. Sabés que te vas a morir y de ese lugar es esa mochila que aún hoy llevo. ¿Cómo llegás? O sea, vos te ibas de baja. Se desata la guerra, pero no estaba claro, había que ir a Malvinas. Aparte yo era el único de los soldados que sabía hacer logaritmos. Nadie sabe lo que es logaritmo. Manejaba los mapas, las cartas topográficas y manejaba los goniómetros, las coordenadas de los mapas. Te lo hago fácil. En ese momento no existía el GPS. Claro. O sea, el GPS teníamos que hacerlo nosotros. Y era todo ese trabajo que no era de apretar el celular, sino que era un trabajo que vos le dabas al centro de dirección de tiro. Yo era de artillería, porque aparte me podía haber salvado de la colimba, pero me atrajo la aventura de hacer paracaidismo, así que hice... ¿Te gustaba? Sí. Esa rebeldía me llevaba mal con el marido de mi mamá, rebeldía de pobre. Tus aventuras terminaron en una guerra. Terminó en una guerra y gracias a Dios estoy acá, pero fue muy difícil, ¿no? Porque después la posguerra no fue tan fácil, porque hubo un silencio, primero que nos pedían los militares y por otro lado una sociedad que también se vivió como una especie de mundial. Y cuando uno pierde la final, no quiere hablar más. Hay un documental maravilloso que se llama 1982, que muestra desde el comienzo al final lo que es 60 minutos. No hay adjetivos, no hay voz en off, simplemente el desarrollo de la información. Sí. Y vos te das cuenta que cuando Galtieri dice la batalla de Puerto Argentino ha finalizado, ahí fue un sacudón porque estábamos todos ganando. Es como si vamos a ganar la final 5-0 y terminás perdiendo el partido. Ahora quiero hablar, porque aparte es un tema que conoces bien. Y el tema es que no fue un día o dos o un mes, fueron años de una sociedad que no quiso hacerse cargo de esa derrota, y en ese paquete y en ese olvidar estábamos los excombatientes. Ahora vamos a hablar un poquitito del rol de los medios. ¿Cuánto tiempo? Vos jugaste al fútbol también, Edgardo, ¿no? Sí, estaba en la quinta de Argentina en el 80. Mirá. ¿Y hasta dónde llegaste? No, hasta ahí porque me tocó la colimba. Claro. Estuve en Atlanta, en Deportivo Morón, en San Lorenzo con Pipo Rossi, y ahí estaba con Tardivo. Después seguí jugando cuando volví. Pero no, porque Diego que era... Estaba Diego. Sí, ahí en Arata. Claro, Diego se va ese año a Boca.
Él entrenaba, yo lo veía entrenar. Todavía no estaba el Polideportivo Malvinas Argentinas, sino que eran 2 canchas de fútbol. Estaban los hermanos Francis, estaban los hermanos de Maradona. Ahora quiero meterme en Malvinas y el rol de los medios, la comunicación, la verdad. Hay algo que pasa ahí con un buque que es en el que a vos te sacan de Malvinas, que ahora voy a hablar que estaba hundido. Claro, que estaba supuestamente hundido según los medios de entonces. ¿Qué tenías, 19 años? Yo ya había entrado al servicio militar en el 81. Claro. Así que entré el 18 de marzo del 81. En el estudio están 2 jóvenes periodistas, Belén del Huerto y Jair Cibel, son del Grito del Sur, un medio popular, autogestivo. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo está, Facundo? Muy bien. Bueno, gracias por haberme... ¿Qué edad tenés, Belén, vos? 32. 32. ¿Jair? Yo, 35. 35. Son jóvenes los dos. Somos posguerra de Malvinas, ¿no? Hay algo generacional ahí. Son posguerra de Malvinas y acaban de llegar de Malvinas. Sí, volvimos el domingo. La verdad. Estamos muy movilizados porque nos sentimos también con la responsabilidad de hablar de Malvinas, de malvinizar, de tener una narrativa hacia los jóvenes que es a los que nuestro medio habla, sobre la importancia de defender la causa de Malvinas, a debatir la soberanía, disputar ese relato que proponen los británicos. Y venimos así, estamos hace... ¿Cuánto estuvieron, Jair, ahí en Malvinas? Estuvimos una semana porque vos tenés vuelos semanales que salen desde Punta Arenas, una vez al mes sale uno desde Gallegos, pero bueno, fuimos ahí con lo que decía Belén, un poco la intención, por un lado, de contar un relato histórico, la historia de Gaucho Rivero, la del Operativo Cóndor, la de los ciudadanos argentinos que nacieron allá, y por el otro lado también con el objetivo de argentinizar Malvinas. Por ejemplo, fuimos a tomar Fernet y a escuchar cumbia. Y pudieron. Y pudimos. Hicimos una serie de transgresiones, ¿no? No se puede flamear la bandera, flameamos la bandera, no se puede cantar la marcha de Malvinas, cantamos la marcha de Malvinas. Yo digo que sí, yo no le hacía caso a mi mamá en mi adolescencia, menos le iba a hacer un gendarme inglés. Claro. Entonces, bueno, escuchamos rock and roll en las Islas Malvinas. Pero todo fue bien, no pasó nada. Todo. Nos portamos muy bien, lo hicimos con mucha discreción, estuvimos bien asesorados, entre ellos por Edgardo Esteban. Sí. Pero bueno, también tratando, obviamente, de tensar los límites sin ir a faltar el respeto. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en esa cobertura. En un rato lo voy a saludar a Alfredo Bernardi, que yo lo escuché apasionado y temprano con el Flaco López. Alfredo, querido, ¿cómo te va? Hola, Facundo. Hola, Esteban. Hola, chicos, ¿cómo están? Ahora voy a contar quién es Alfredo, pero acaba hace un tiempito de publicar El Gráfico y las Malvinas. Cómo el periodismo deportivo trataba, obviamente, el tema en medio de la guerra. ¿Qué onda los medios, Edgardo? Era complejo, ¿no? Porque había 2 radios, Radio del Plata y Radio Rivadavia, que tenían la onda celeste y blanca, que daban 2 partes, uno al mediodía y otro a la tarde, aparecían los familiares, que se escuchaba mal, y el que tenía la posibilidad de alguna radio portátil. Y después estaba toda esta historia de lo que fue, hablamos recién de 60 minutos, de este programa que marcaba un triunfalismo. 60 minutos era como la voz de los militares. Sí, era la voz del gobierno, del Estado en ese momento, de la dictadura. Nosotros más o menos alguna información acertada la escuchábamos por las radios uruguayas, particularmente Radio Carves, que era la que más información tenía y que llegaba con bastante claridad hacia el continente, y hasta el 25 de mayo llegaron algunos diarios y nosotros podíamos hasta ver la tapa de los diarios. En eso, bueno, en lo que hablábamos recién del hundimiento de este barco. Y después, cuando empecé a trabajar en Radio del Plata, yo empecé a trabajar el 30 de octubre del 83, es decir, con la democracia, y me tocó cruzarme con Radio Liberty, que era Enrique Alejandro Mancini, que lo escuchábamos recién. Y después, cuando estuve de corresponsal en Telemundo, estaba un Casanseu que vivía en Estados Unidos. Y allá, estando en la guerra, ¿escuchaban radio? Yo escuchaba, cuando podía, de alguna radio que había en los centros de operaciones donde estábamos nosotros, que podíamos hacer el trabajo de topografía, y se escuchaban las radios. A mí la mayor desesperación fue la inauguración del Mundial, el 13 de junio, que estábamos ya con el bombardeo final, pero debutaba Maradona y debutaba en un Mundial. Entonces, me acuerdo con una onda expansiva que me tiró, pero yo quería saber, al final terminamos perdiendo 1-0. Claro. Con Bélgica. Pero la información era muy, muy contradictoria, porque hablaban de bombardeos o de ataques o de que estábamos ganando, y vos veías que iba avanzando nos daban o nos arengaban de que estábamos como en la Moscú contra Napoleón o contra Hitler.
pero por el frío, por la situación de que estaba la mayor concentración de soldados. Nosotros estábamos supuestamente en la retaguardia, que terminó siendo el frente de batalla, porque siempre se pensó que los británicos iban... ¿Dónde te toca a vos en Malvinas? Yo estoy hacia el oeste de Puerto Argentino, entre dos lugares, una bajada que se llama Sapper Hill, que estaba el hipódromo. ¿Estuvieron ahí, chicos? Ahí es donde estuvimos parando, de hecho. O sea, ustedes... Ahora es un barrio. Sí, se extendió. Donde estábamos nosotros, el límite está ahí, y ahí está muy cerca del museo, y ahí hay algún camino a Montelondon. A Montelondon, y después es claro, porque vos pasás por Sapper Hill, que es donde estaban los Royal Marine, y es el camino que enfrente estaba un helipuerto, había una casita verde, que el helipuerto está todavía, que es un galpón plateado. Yo hace muchos años, yo fui 5 veces a las islas. Quizás ahora vuelva una vez más, que quiero volver con mis hijos. Es una asignatura pendiente. Y siempre que uno va, es tu lugar en el mundo. Claro. Vos pensás que yo fui el primer excombatiente que vuelve. En el 99, cuando detienen a Augusto Pinochet en el Reino Unido. De acuerdo. Y se arma un viaje, que se abre una ventana para que vuelvan los ciudadanos argentinos. Y fuimos, creo, 46. Entre ellos, la mayoría éramos periodistas. Y yo no tenía ni idea. Y ahí empezó el turco Abu Arab, que lo hizo. El turco. Claudio Rigoli, que era un hermano. Y me empezaron a insistir de que tenía que ir. Hablé con la Cancillería Argentina. Yo estaba de corresponsal para Telemundo. No les desagradó la idea. Y fui como periodista. Claro. Cuando llegué a Punta Arenas ya era un recuadrito, un periodista excombatiente. Y después terminé siendo un escándalo y se armó todo un debate. ¿Qué hay ahora ahí? Hay un barrio de inmigrantes en su mayoría y de casitas a 2 aguas y un poco alejado de la zona céntrica del puerto, digamos. Vos pensás que cuando dicen en su mayoría inmigrantes, en el último censo, en el censo del 2010 había habitantes de 62 países distintos, y en el del 2022, en el medio de la pandemia, se llegó a 81 países distintos. Es decir, que te imaginas que en una población de 3.600 habitantes, ¿cuántos de los que vinieron del Reino Unido quedan? Porque la mayoría, cuando cumplen 18 años, se van a estudiar al Reino Unido, a la universidad, y no vuelven. Incluso les dan muchas facilidades para que se vayan, les pagan. Déjame darte un dato, Facundo, que me parece que muestra un poco la sociedad malvinense, que es que hay una diferenciación de clases abrumadora, ¿no? Entre los británicos, blancos, anglosajones y protestantes, y los chilenos, filipinos, zimbabuenses. Si vos sos un migrante en las Islas Malvinas y tenés un permiso de residencia permanente, PRP le llaman ellos en inglés, para trabajar, y no tenés el estatus migratorio británico, tus hijos nacen como apátridas. Tus hijos tienen un acta de nacimiento que dice que nacieron en las Islas Malvinas, pero no son reconocidos como ciudadanos británicos. Digo, y eso lo ves en todos lados. Claro. Los que tienen los peores laburos son los... Hay un control demográfico. Los que trabajan. ¿Y a ustedes? Los únicos que laburan. Los británicos no laburan ninguno. Abren a la hora que se les canta. Sí. Y vos ves que están trabajando. Mirá. Los chicos son argentinos, por constitución argentina. Claro. Son apátridas. Son argentinos. Es verdad. Claro. Y bueno, y los Kelpers también no salieron del closet, pero son argentinos. Pero el chico que nace, que no tiene, puede pedir documento argentino. Sin duda. Escuchá esto, Edgardo, a ver si te acordás. Porque a vos te sacan o te vas de Malvinas de una manera muy particular y pasa algo que refleja claramente cómo era el rol de los medios durante la guerra. Escuchen esto. Edgardo, ¿regresaste en un crucero inglés? Sí. Que los argentinos creíamos hundido, porque así lo habían anunciado Crónica, Clarín. ¿Cómo fue? Me acuerdo cuando bajábamos hacia el aeropuerto, vi una lancha que decía Canberra y le pregunté a un sargento ayudante. Y el sargento ayudante me dije, déjese de embromar, gringo, que el Canberra está hundido. Y cuando cruzamos el canal ese que une la bahía de Puerto Argentino, el barco decía efectivamente Canberra. Y me sacudió porque ahí me di cuenta de que la primera gran derrotada de la guerra es la verdad, porque ese barco estaba hundido, yo lo había visto en los diarios, era la tapa. Hundimos el Canberra. Me generó todo un cambio en lo personal, ¿no? Porque creo que ahí empecé a sentir tanta hipocresía, porque había sido una mentira, una de las tantas mentiras que habíamos tenido para mantenernos, para engañar al enemigo, para que nosotros no nos creyéramos derrotados, pero habíamos ya perdido la guerra, estábamos volviendo en ese barco fantasma. El Canberra. Sí. ¿Estaba hundido? ¿No estaba hundido? Los medios decían que sí. Edgardo se estaba yendo, lo estaban sacando, vos que caíste prisionero. 16 de junio. ¿Y los medios qué hicieron con eso? Nadie dijo nadie nada, ya era pasado.
pero a mí me rompió la cabeza porque era un barco fantasma cuando subías ese barco blanco que estaba al amanecer del 16, por nosotros habíamos estado prisioneros en los depósitos de YPF. ¿Te imaginás que en los 70 el aeropuerto que aún hoy funciona en Malvinas lo hizo la Fuerza Aérea Argentina? Claro. En el Museo Malvinas están los planos de lo que iba a ser las instalaciones de gas, el petróleo de YPF, los vuelos eran vuelos de línea aérea del Estado, las maestras que iban a enseñar español o castellano a las islas tenían hasta un programa de radio, y eso se diluyó. Es el aeropuerto que ellos llaman el aeropuerto de Mont-Plissan. No, el aeropuerto de la ciudad. No existía. Pero no era, porque ese es el aeropuerto y la estructura militar que está a 60 kilómetros de la ciudad. Este es el aeropuerto que está a 11 kilómetros de la ciudad. Y subí ahí, me pasó una cosa muy, muy loca, que después de 40 años recuperé mi cédula militar, que me la sacaron en el Canberra cuando subí. ¿Y dónde la sacaste? ¿Quién te la dio? Yo no me acordaba, y en el 2020 es una periodista, Alicia Panero, me llama desde Córdoba, estaba jugando River Argentino Junior, yo no la atendía, me llamó Filmus y dice, te están llamando a atender, y me dicen, en un remate New Ways estaba vendiendo mi cédula militar a 1.750 libras esterlinas. Y yo la verdad que me puse a llorar y no entendía nada, porque son 40 años de historia. Y empezamos a averiguar mi cédula con mi foto, la que a mí me dio el ejército cuando entré al servicio militar. Y con 44 fotos, que también las tengo todavía. Tu identidad militar. Mi identidad. Tu identidad. Y entonces mi familia decía, yo voy a salir a buscarla, a pelearla. Mi familia decía, si estás loco, no te la van a devolver. Enganché un abogado que era argentino, que vive allá, Federico Chincota, que era DJ en La Plata. Y se enamoró y se fue a trabajar allá. Y me dijo, lo vamos a conseguir, mirá que no tengo un peso, no importa. Nosotros vamos a pelearle, y 2 años seguidos estuvimos reclamando al Scotland Yard. ¿Ustedes vieron Adolescencia? Sí, no todos. Acá algunos la vieron, otros no. Adolescencia, pero no voy a spoilear la película, que es mi especialidad. Es que es la policía la que hace de fiscal. Entonces vos la denuncia la haces en la policía o en el Scotland Yard. Y después de 2 años fueron a la casa de un señor que nunca supimos quién era, que se reía cuando yo le escribía para que me devolviera, se jactaba de que él la tenía, que tenía un nombre fantasía que era Harry Pitt 69. Y el Scotland Yard el 7 de abril del 22, es decir, 40 años después, le dijeron, tenés que devolver esto que no te corresponde, lo devolvió y me lo trajeron. Y la tenés con vos. La tengo conmigo, pero fue eso, y descubrimos que la persona que lo vendió era de apellido Sinclair y que era el oficial que a mí me hizo la requisa cuando subí al Canberra. Estamos en vivo en Pastor 910, estamos en vivo en YouTube. Por supuesto hay mucha gente prendida y escuchándonos, a pesar de que es un feriado. Es un feriado justamente para que charlemos de estas cosas, debatamos, reflexionemos a propósito de esto que marcabas vos, Edgardo, recién, que es que en la guerra la primera víctima, dijiste... Es la verdad. Es la verdad. Y a mí me cambió la vida, pues yo quería ser agrimensor y cuando subí a ese barco cambié a querer ser periodista. ¿Por qué? Porque viste que había que luchar contra las hipocresías y las mentiras, que ahora me duele mucho, ¿no? Porque García Márquez dice que la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón, y hemos perdido mucho del zumbido y de los moscardones, ¿no? Y es un momento para hablar y debatir qué hacer con el periodismo. Pero en aquel momento yo volví y empecé a estudiar en el ciclo de la prensa periodismo, apenas empezó las clases en marzo, y ya en abril un jefe que yo tenía en Entel, yo entré a trabajar en Entel, me dijo, andá a verlo al gerente de noticias, que era Pedro Olgochoa. Pedro Olgochoa, claro. Que me trató bastante mal y se sintió con culpa. Me tuvo 3 horas esperando, pero yo estaba ahí y era mi radio, porque estaba la época de Badía, Flecha Juventud, pasaba Pedro Aníbal Mancilla, pasaban todos esos unos referentes de Martínez Conti, Martínez Puente, y decía, wow. Y él me dijo, tuvo el error que de cuando yo me estaba yendo, venís cuando quieras, y durante 9 meses fui todas las semanas a la radio. Muy bien. Y puse el pie y después me fui haciendo amigos, y cuando tuvieron que armar los equipos para las elecciones, me sumaron con Adrián Gómez. O sea, que tu primera cobertura grande fue en las elecciones. Las elecciones cuando ganó Alfonsín. Tremendo. Me fui al centro de cómputo de Luder, en Pueyrredón y... Ahora eres un pibe y viviste de aventura en aventura, porque... de la guerra, de la aventura de la guerra, elección del 83, a los medios. Pero por eso que decías recién en relación a... En realidad en el comienzo de Malvinas nos une, y bueno, el tiempo que tardó en que justamente Malvinas nos uniera. En esos momentos, tus primeros momentos después de la guerra, vos decías que eras veterano, que eras... No, me costó mucho. Te costaba decirlo.
porque... En los medios incluso. La sociedad no quería a los excombatientes, y los héroes son allá, en la guerra. Son los que quedaron. Por eso después empezó toda la problemática del estrés postraumático, los suicidios, el alcoholismo. No, había mucho más. La culpa involuntaria, ¿no? La culpa de estar vivo. Primero la derrota, y después entonces éramos parte de ese paquete, y una sociedad que tenía muchos desafíos con la llegada de la democracia. Y Malvinas quedó para después. O sea que todos los que laburaban con vos en esos primeros años no sabían de tu historia. No, hasta que yo decido escribir el libro, que escribo Iluminados por el Fuego, estaba en la radio, ahí, que me alentó muchísimo. A la gente por ahí algún desprevenido que luego se hace Iluminados por el Fuego, que es una peli tremenda, muy buena, de las mejores para mí que hay de Malvinas. Hace de Edgardo, hace Gastón Pauls. Hace de periodista. Bueno, supongamos de periodista. Yo soy más lindo. No sé si Gastón es bostero o es hincha de River. Pobre hincha de Boca. Con Edgardo compartí, bueno, con Alfredo también. Es un hincha de los equipos de Juan Cabotaje. No seas malo, que esta es una radio que la escucha mucho. Espera, sí, dale, Tino, dale. No, pero déjame, y entonces yo escribo y el que me alienta en la radio, un hombre que a mí me enseñó mucho el periodismo, no es fácil, fue Santo Biasati. Yo era el movilero de Nelson Castro en aquel momento, pero Santo me dio el permiso para irme un mes al sur. Y me fui a Río Grande, donde se hizo la vigilia ayer, a escribir, a grabar, porque andaba con los grabadores y grabé a un par de mis compañeros, porque fue un proyecto colectivo, Iluminados por el Fuego, el libro. Pero para mí era cerrar un camino, ya estaba. Yo ya no quería hablar de Malvinas, quería dedicarme al periodismo, pero fue una semilla que empezó a crecer porque rompió lo que era la gesta para entender que también había una causa y había una problemática, porque tanto el libro como... Muchos no lo entienden y muchos no lo han leído, el libro, y hablan... y han sido muy injustos con él y con la película. Lo que se trata es la problemática humana. Cuando vos decís 649 o 632 muertos o 700 muertos en un accidente, en una guerra, es un número. Y en la prensa ahora no existe ya el papel. Pasa a página 10 o se pierde en las redes. Pero para una mamá, un papá, un hermano, un hijo, una novia que pierde un hijo, no se levanta y agarra el celular. Claro. Se levanta todas las mañanas y le prende una velita a ese hijo que murió en la guerra. Entonces me parece que había que entender y explicar esa parte humana, que no es victimizarse ni no es desmalvinizar. Es entender que hay una parte que fue muy dura para nosotros y a mí me sirvió para resarcir mis heridas, curar, escupir ese dolor. Yo no sé si hoy escribiría Iluminados por el Fuego, porque es otro tiempo y tengo otras necesidades y creo que hay que trabajar mucho la palabra soberanía. Pero sí en aquel contexto de aislamiento, de olvido, de una sociedad que te marginaba. Sí, yo me acuerdo que iba en el tren y veía compañeros de Malvinas vendiendo ballenitas. Sí, claro, obvio. Entonces, y eso lo hemos visto. Por suerte hoy eso ya no es. Eso lo hemos visto mucho. A mí me interesaba, ya te doy, Tino, sé que te quedó una pendiente. Me interesaba mucho abordar el rol de la radio en Malvinas. Ya abordamos un poquitito el rol de cómo los militares, por supuesto, hacían la suya con los medios para ir contándole al continente y al mundo algo que no estaba pasando, pero que ellos decían que estaba pasando. Había tapas de revista, bueno, en fin. Pero me interesaba pensar mucho, y estuve leyendo mucho en estas horas, y escuché muchos veteranos, ¿qué significó la radio en medio del infierno? ¿Qué significaba tener un sonido que te saque por un minutito el sonido a bomba, el grito de un compañero, y la radio hizo de lo suyo? Dame el testimonio de Esteban Tríguez, veterano, que cuenta qué le pasaba a él con la radio. A ver. Nosotros escuchábamos Radio Carve de Uruguay y Radio Rivadavia se escuchaba. Después por otros lados hubo radioaficionados que estaban trabajando en Radio Nacional. Sé que había gente que estaba también conectada. Nosotros agarramos una radio espica, le metíamos un alambre así alrededor como de antena, con eso se captaba, con eso escuchamos el partido de Argentina-Bélgica el sábado 13 de junio, puteando dentro del pozo mientras nos estaban bombardeando porque Argentina perdió 1-0. Esa es la mayor aproximación que nosotros teníamos con respecto a la radio. Bueno, un bombardeo, ese sonido. La radio del cable a tierra. Que ninguno de nosotros, salvo Edgardo, lo pudo percibir, y ahí estaba la radio, ¿no? Ahí había otros códigos, es decir, vos cuando a la noche, que oscurecía muy temprano, a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, ya era de noche, y tenías la charla íntima, que vos contabas cosas que en tu vida cotidiana no contabas, y después ese acompañar de la radio en la soledad de los pozos era fundamental.
era necesario. Por eso esa cadena a la noche cuando hablaban los padres o mandaban mensajes o las cartas, porque era la comunicación. Yo me acuerdo de un telegrama que lo leí creo que 7.800 veces, porque y decía, estoy con vos, te amamos, te queremos, pero era la comunicación de que alguien que me había escrito, o la carta de mi mamá, que la tengo todavía, que cuando me voy del cuartel, yo me voy el 23 de abril, se la tiró un señor. ¿Qué te escribió tu vieja? Bueno, viste, hijito, viste, ya. Porque aparte era la incertidumbre de los padres, porque yo sabía que estaba vivo, pero mi mamá no sabía dónde estaba, viste, no tenía idea. Mi abuela, que no podía caminar, que era discapacitada, dormía con las ventanas abiertas y con las sábanas, porque decía que si su nieto pasaba frío en Malvinas, ella también tenía que pasar frío. Ese amor y ese vínculo se potencia. Yo no tenía una relación muy íntima con mi vieja hasta después de la guerra. Cambia todo. Claro. Te muere un ser querido, vos estás 3 días y dices, uy, cómo es la vida, nos vamos a morir. Viste, a mí hay una palabra que no me gusta para nada, que es la palabra sobreviviente. ¿No te gusta? No, porque todos somos sobrevivientes. Pero cuando muere alguien querido, vos estás con ese duelo 3 o 4 días. Después te olvidás y seguís la rutina. El que vive una situación límite, tanto sea un padre como un soldado, la vive eternamente. No se olvida más. Claro. Entonces esa sensación de alianza y de comunicación. Y bueno, yo con Tríguez comparto eso, es decir, que eran exactamente Radio Carve, la banda. No, y me mata la idea de una espica con un alambre. Sí, bueno, era colgar. Claro, era colgar. Escuchen este testimonio, que en este caso es Jorge Altieri, otro héroe de Malvinas, otro veterano, que cuenta su vínculo también con la radio. Y ahora quiero hablar algo de las madres, que me quedé enganchado por algo que tenemos con Vale. A ver. Algunos veteranos, algunos soldados tenían su radio portátil y escuchaban emisoras de Radio Uruguay o de otro lado, de ondas cortas. Nos transmitíamos entre nosotros lo que decían esas radios y no radios argentinas, porque bueno, no coincidían las cosas, ¿no? La radio argentina con Radio Uruguay. Pero imagínate que las pilas no duran mucho tiempo y más allá en el frío se consume más rápido la pila, entonces no podían tener carga, ¿viste? Entonces utilizaban lo que podían de las pilas. Bueno, las pilas, la radio portátil, los sonidos. Por eso me interesaba en este día hacer un pequeño recuadro de lo que significó la radio. Me imagino a los soldados, ¿no? Los mantecoles. Los chocolates. O las pilas era oro puro, porque si el cuerpo te pedía dulce, entonces quien tenía hasta una bolsita de azúcar servía. Pero conseguir 2 pilas nuevas para... Claro, ahora Belén, que vos estuviste ahí, debe haber almacén. Bueno, yo estuve en el 2006. Wow. Y sé que va evolucionando mucho Malvinas. Sí, es un lugar que está preparado para la explotación ahora de no solamente de la pesca, sino también el petróleo. O sea, ahí no hay instinto de soberanía, no hay instinto de identidad, sino hay mero comercio. No hay nada que se relacione a lo identitario ahí. No, bueno, sí, obviamente hay una propaganda británica sobre todo el tiempo reforzar las islas. Hay un bar, por ejemplo, que se llama el Victory Bar, al que fuimos, que tiene tipo un bulldog con 2 patas pisando las 2 islas, y como cuido lo que tengo, todo el tiempo. Qué fuertes hay más. Sí. Bueno, tenían un mapa, una cosa, primero que la comunicación la manejan desde la base militar. Sigue existiendo el Penguin News, que es el diario de Malvinas. Y cuentan historias que son como todo el tiempo como cuestiones científicas o algo con la comunidad. Todo el tiempo te resaltan de que Falkland es una comunidad multicultural. ¿Y ustedes como argentinos, qué les decían? No. O cuando hablabas o decías que eran argentinos. Sí, por ahí era un poco escabroso, porque siempre nos dicen, bueno, siempre vienen los argentinos y ponen las banderas en la casa del gobernador, o como medio irreverentes. Y nosotros, obviamente, en pos de hacer el trabajo periodístico que fuimos a hacer, no decíamos nada, intentábamos estar como tranquilos, pero es obvio, o sea, hay un montón de sentimientos en el pueblo argentino que no se pueden traducir en solamente ir a pasear por las islas, sino que tiene que ver con el arraigo, con una dolencia. Belén, ¿cuánto sale un pasaje para ir a Malvinas? Porque tengo entendido que es carísimo. Sí, pero... más de $500. Ok. O sea, no puede ir cualquiera, viste que, o sea, es un lugar. No, y es un lugar que no puede ir cualquiera nunca, digamos. Y es muy caro también comer ahí, no hay verduras. Hay solamente cosas que vienen de Reino Unido, de otros lugares, pero no hay verdura. Es bastante hostil en ese sentido, pero
está preparado ahí con este grupo de inmigrantes para explotarlo. Me quedé pensando con lo que decía Edgardo respecto a su vieja, ¿no? Escribiéndole una carta, esa carta que llegaba. Hoy hablábamos con Vale, el rol de las madres, de los padres, las familias que quedaban acá. Si querés nos metemos en el Claro, tema de las mamás. Del no saber qué iba a pasar, de la incertidumbre. Vamos a compartir, exacto, 2 audios. Y yo siempre que viene este tema, a partir de que fui mamá de 2 varones, yo siempre decía, ¿qué hubiese hecho yo si en lugar de tu mamá, por ejemplo, que vos dijiste, no, yo quiero ir porque es la aventura, ya estabas dado de baja, te podías haber ido? No, elijo ir. Yo te saco vía Uruguay, perdón, pero es mi sentimiento, ¿no? Es lo que puede pensar o sentir mucha gente. ¿Tu mamá qué dijo? Mira, el 14 de mayo, yo la llamo por teléfono desde Puerto Argentino, mi mamá. Bueno, ese bar tiene una bandera que no tiene la Argentina continental. Claro. Tiene mar y dice Mar del Sur. Si no tiene la Argentina, no existimos para ellos. Y le llamo y estaba sola en mi casa a la tarde. Le dije, mamá, no te puedo decir dónde estoy. 3 minutos fueron. Íbamos grupo de 6 a la casa del gobernador, había unos teléfonos públicos y hablábamos. Cuando vuelvo de Malvinas, que yo llego en el Canberra a la ciudad que se quedó sin pan, a Puerto Madryn, y ahí íbamos a Trelew, Palomar, era mi cumpleaños, y entonces tuvieron la generosidad de permitirme llamarla por teléfono a mi vieja a las 12:05 de la noche del 20 de junio. Y 2 días después se abren las puertas para el reencuentro con los familiares. Viene mi mamá, viene mi familia, algunos amigos. Y mi mamá lo primero que dice, decile a ellos que vos me llamaste por teléfono, porque todos creen que estoy loca y que vos nunca lo hiciste. Entonces todos te decían, sí, Rubicita, tenés razón, pero no le creían, porque era muy difícil, porque la desesperación de una madre. Mi mamá vivió, ella trabajaba en el hospital de niños de San Justo y vivía para su hijo en ese momento, pensando dónde iba a estar o cómo iba a estar. Es decir, estamos en vivo por YouTube en este programa especial. Vos tenés un testimonio de una madre, ¿vale? Sí, ahí el testimonio. Vamos a escucharle y ahora lo comentamos porque, escúchalo, es muy importante. A ver. Una madre de Malvinas. Yo creo que soy una madre como todas. Lo único que tuve la desgracia de perder un hijo en Malvinas. Y que es el día de hoy, que lo sigo extrañando como el primer día, que tuve la sensación el 10 de abril del 82, cuando lo despedí en Campo de Mayo, de que no lo iba a volver a ver, y desgraciadamente no me equivoqué. Una madre de Malvinas. Orgullo, sí, pero así que me muero de orgullo, no. Porque cuando a mí me dijo este señor que había muerto como un valiente, yo pensé, yo lo prefiero cobarde, pero conmigo, ¿entendés? Pero conmigo. Bueno, ahí está eso lo entiende una mamá nada más. Lo prefiero, murió como un valiente. Y yo lo prefiero cobarde. Bueno, con el tema de la identificación de los cuerpos, la gran mayoría ha quedado de Malvinas, pero hay madres que han pedido que se los restituyan. Porque si es que queden allá es parte de esta disputa y del reclamo. Claro, que reconocer, digamos, después de la guerra, el reconocerlos o la negociación entre Argentina y Reino Unido por esos cuerpos quedó trunca justamente por el decidio de la Junta Militar, que decidió no reconocerlos, y recién en el 2015 se logra con el equipo de antropología forense. De hecho, se sigue trabajando. Se sigue trabajando. Quedan 10 soldados sin identificar. Yo te cuento, Belén, bueno, Edgardo fue antes que yo, digo, posguerra, ¿no? Pero cuando yo fui, el cementerio de Darwin estaba plagado de las tumbas que decían soldado argentino, solo conocido por Dios. Hoy en día es distinto eso. En la última reunión que hubo entre la ex canciller Mondino y el canciller británico, se habló del tema, donde se conversó sobre el tema de los vuelos desde Córdoba, etcétera, y se volvió a ratificar el compromiso de que el equipo de antropología forense pudiese avanzar en el trabajo sobre los que quedan sin reconocer aún. Y hay toda una tarea también muy compleja, que no sé en qué estará, por ahí Belén, vos tenés algo de eso, de quitar las minas que todavía quedan en territorio. Yo he llegado, Malvinas es un lugar que en términos geográficos es paradisíaco. Es una montaña. Yo nunca vi playas, no piensen en las playas caribeñas, nunca vi lugares con una geografía, con una naturaleza, con una fauna, con una flora tan hermosa como los lugares de Malvinas. Yo me bañé. El día que terminó la filmación, porque la parte final de Iluminado se hizo allá. Habíamos prometido en irnos a bañar. Hacía 5 grados bajo cero. Claro, una helada. Yo lo que sentí que se me partía un vidrio de 2 pulgadas en la espalda. Claro. Y hay ahí en muchas playas una tarea para sacar las minas. Sí, llevaron hace unos años atrás a
personas de Zimbabue para sacar las minas, o sea, algo que ni siquiera quisieron hacer los británicos, sino llevaron inmigrantes. Obviamente esa población se quedó, pero bueno, eso se desminó ya, pero no por los británicos, sino por la mano de obra. Dijo en las últimas horas, Chicho, Omar de Felipe, quizás el jugador o exjugador técnico más... Gran persona, gran tipo. Sí, Omar y Luis Escobedo también, ¿no? Claro. Sí, bueno, hay varios, si querés después repasamos aquellos que llegaron a ser jugadores profesionales. Sí. Que no fue el caso tuyo, digamos, porque decidiste después arrancar por otro lado, pero tuviste tu pasado después con el fútbol. Jugué cuando entré en un equipo que lo dirigían Tucho Méndez y Mortoneta Nardielo, que eran dos genios. Pero bueno, Omar de Felipe es como un tipo muy, pero muy importante en la historia del fútbol y nunca deja de justamente ser esto que decís vos, un combatiente de Malvinas, un veterano, un héroe de Malvinas, y así recuerda como cada año este 2 de abril. A ver. A mí el fútbol me salvó la vida, ya te digo. Creo que nos reconforta mucho que entiendan lo que nos tocó vivir, que a pesar de quizás no haberlo elegido, lo hicimos con mucho orgullo por este país. Muchos han dejado la vida por este país, pero éramos unos pibes de 18 años que no tuvimos ningún reparo en ir. Cuando nos citaron fuimos, nos subimos a un micro, nos subimos a un avión y fuimos a un lugar totalmente desconocido. Pero el orgullo que sentimos todos los veteranos por los que nos tocó hacer es inmenso, es inmenso. Yo siento un placer enorme cuando la gente te dice, como técnico bien, pero te felicito a vos y a todos los veteranos por lo que han hecho por este país. Y creo que eso es algo que se va a ir conmigo y es impagable, ¿no? A mí siempre digo la frase, el fútbol me salvó la vida porque me dio eso, me dio el lugar, me dio la posibilidad de poder lograr objetivos. Y después hablando con mucha gente, quizás muchos chicos que se les cerraron puertas, fue determinante y han tomado decisiones muy difíciles. ¿Sí? Me acuerdo que a mi compañero Juan Fernández teníamos una locura en ese momento que estábamos en Malvinas y le dije, si me balean las piernas, pegame un tiro, ¿sí? No quiero volver. O sea, la inconsciencia, ¿sí? Que uno tiene a esa edad en ese momento como para tomar una tremenda decisión, ¿no? Pero quizás tenía que ver con lo que yo pretendía para mi futuro. Bueno, el fútbol me salvó la vida, más allá de todo ¿eh? lo que cuenta después. A muchas personas le ha pasado con otras actividades, pero en el fútbol también, no ha sido el único. Recién mencionábamos a Luis Escobedo, que también habló hoy en Radio La Red, que jugó entre otros equipos en los Andes. Tenemos la historia de Sergio Pantano, en Talleres Remedio Escalada, campeón. A mí me tocó ser profe de su hijo, Julio Vázquez en Centro Español, de Gustavo De Luca, que hizo inferiores en River y después siguió su carrera por otros clubes, incluso en el exterior. Pero el fútbol, vos fijate que cuando empezamos este programa, lo primero que apareció fue el fútbol, el Mundial 82, Maradona. Un montón de cuestiones que tienen que ver con la guerra y el fútbol, y bueno, me parece ese partido que recién hablábamos, que lo escuchaban en los pozos, Argentina-Bélgica. Primero. Mira, yo quiero decir algo. Creo que fue el primero, el debut de Argentina. El debut de Argentina. Y el debut de Maradona. No es el que echa... No, a Diego lo echan contra Brasil. El único partido en guerra. En guerra. Bien. Fue el único partido en guerra, porque la rendición es el día siguiente. Bien. Una selección, Facu, digamos, por lo que generaba, eran... Sí. Los campeones del 78 más Maradona y Ramón Díaz, entre otros. Jugaron Maradona y Kempe juntos, digamos, para situarlo. Sí. Fue una gran tristeza ese mundial. Se pierde también, ¿no? con Bélgica, al otro día la rendición, pero cuando se juega el segundo partido contra Hungría, que Argentina gana 4-1 y Maradona convierte su primer gol en un mundial, ese día cae el gobierno de Galtieri. Fíjate el vínculo de ese mundial, que en los primeros dos partidos, el primero estábamos en guerra y el segundo cae Galtieri. Estamos en vivo en YouTube, programa especial. Levanté la vista, 56 minutos, se fue la primera hora, casi que no me di cuenta porque estamos todos apasionados escuchándolo. A nuestro querido amigo Edgardo Esteban, veterano de Malvinas, colega. La escuchamos a Belén del Huerto y a Jair Sibel. Jair tuvo que salir con algunos compromisos se iba a buscar a su hija, ¿no? Familiares. Son colegas del Grito del Sur que acaban de volver de las islas. Ahora voy a preguntar algunas cosas más a Belén y ya voy a ir buscando el testimonio del flaco Bernardi, Alfredo, que claro, yo
tardé en darme cuenta que con Alfredo estuvimos juntos en Japón. Integramos un grupo de hinchas de River medios termos que estamos ahí todo el tiempo hablando. Que la gente crea. Que la gente crea, Te claro. dijo termo. No sé si me voy a hacer cargo. Ahora me voy a meter con el mira, flaco. hablando de fútbol, Facu acaba de tuitear un campeón del mundo. A ver. Lisandro Martínez. Una imagen Mirá vos. dicha 2 de abril de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Mirá. Porque cantamos todos esa canción, sí. Pero muchos se olvidan después. Ahora Una me voy a cosa es la meter- canción de cancha y después lo que pasa día a día. Me voy a meter con este libro que es de Alfredo Bernardi, El gráfico y las Malvinas. Ya me meto ahí. Ahora, hoy con Chicho mirábamos una historia que la publican los chicos del Grito del Sur, que es la historia de Martin Clark. Ah, sí, lo ¿Han conocí. escuchado hablar de Martin? ¿Lo conociste? Obvio, y a la mamá también. Eran las dueñas de Globe. El Claro, pub, de Globe Tavern, la donde él taberna. entrenaba. Y él estaba allá cuando nosotros fuimos en el 99. Esperá que lo pongo en contexto. Se lo conoció O él se a hacía conocer. Martin, o él se hacía conocer como el Maradona de Malvinas. Quería jugar en... Bueno, Claro, no, pero él nunca se declaró tampoco británico, era hijo de un marín británico, pero nunca se declaró, siempre se declaró isleño, y lo que se probó en el Boca de Bianchi. Claro, el 8 de agosto de 1999 se probó en el Boca de Bianchi, que era un Boca... Sí. El Boca de Bianchi, ¿no? Una movida de Mauricio Macri, presidente Boca, Claro. previo al arribo de Takahara, por ejemplo. No estoy diciendo que sean iguales, No, por está favor, claro. que se entienda, digo, pero ya había como una idea de expansión. En Boca no le fue bien. No. Creo que... Y probó en el Porvenir, probó en DF, tampoco le fue bien. Se fue a jugar a Estados Unidos. Claro, se fue a jugar a la MLS, entiendo, Sí. a Estados Unidos. Y terminó su carrera en Inglaterra también en el ascenso. Claro, compartió vestuario o concentración. Inferiores en reserva con Silvio Tuiti Carrario. El Tuiti Carrario, claro. 6 meses compartieron. Y bueno, lamentablemente decidió quitarse la vida. Sí. Ese es el final, ¿no? Algunos días después del título de Qatar, de 2022. Del A ver, 2022. No, que es una radiografía también de lo que es la sociedad malvinense anti-argentina, la Falkland anti-argentina, es que justamente recibió mucho asedio y acoso por parte de esa sociedad, por él jugar en la Boca de Bianchi. Obviamente, seguramente habrá festejado nuestros goles en el 2022. Y ahí, obviamente, después se quita la vida en un episodio obviamente confuso para él, pero seguramente asediado por eso. Su familia también recibió mucho hostigamiento. El día a día en la isla la pasó muy a mal la Clark familia. se le puso muy complicado cuando él quiso venir a jugar a Boca. Sí. Claro. hay un La pasó detalle mal. que no es Ahí me menor. escribió que Silvio Carrario, Tuiti, está justo dirigiendo un partido, Ah, pero qué lástima. justo dirigiendo un partido, pero confirma todo, fueron 6 meses y es más, Tuiti tiene un primo hermano que también fue a Malvinas. Mirá vos, mandale un Qué beso grande al Twitty, querido. Está en el noticiero, pero el más antiargentino de todos se llama Tony Smith. Ajá. Y él estuvo cubriendo para la radio de Puerto Argentino el Mundial 78, porque ellos se atendían en el Hospital Británico en Claro. la Constitución, estudiaban en el San Jorge, en una época había un vínculo muy estrecho. Y vos fíjate que lo que no se pierde es la pertenencia del club. Y él, que nos recontraputea, es fanático de San Lorenzo. Y el único canal de habla hispana es Fox TV, para ver los partidos de Argentina o los partidos de Argentina. Llega ya la señal esa. La única señal en español es el canal de deportes. ¿Viven argentinos, Belén, en Malvinas? Ahí está el del cementerio argentino de Darwin, creo que es argentino. Después nos comentaban a algunos isleños que hay unos argentinos teniendo pesqueras y demás. Pero no, nosotros estuvimos en la canchita de ahí de Puerto Argentino, es hermosa, hicimos el video de eso, de Martin Sí. Clark, justamente vinculando esta situación que vivió Martin Clark y del cual fue víctima. Claro. Le mandamos un beso grande al oyente que se paró recién con su auto aquí en la puerta de la radio, con un trapo, con una bandera. Sí. Las Malvinas son Y los argentinas. periodistas jugamos un partido allá. Ah, sí, eso es Pero verdad. cuando fuiste como periodista. Sí, cuando fui como periodista, que yo no me di cuenta, mi hijo se dio cuenta, era la camiseta, mirá lo que voy a contar, esto es tradición, era la camiseta amarilla con la franja azul que parecía la camiseta de Boca, Sí. pero en el medio tenía una franja blanca. Ellos jugaron con la camiseta de España, ¿De Inglaterra? No, de Peñarol. Ah, ok. El equipo jugaba Julio Bazán, era un desastre. Como, bueno, Vimos perdón, Pero- ¿cómo salimos? 16-17. Fue lindo, de ida y vuelta. Era con una pelota rara. No, Claro. atajaba Pastor, No, no. Estaba buenísimo. Yo no jugué. Y nosotros vimos el partido Brasil-Argentina allá.
Y que eran más brasileños que argentinos. No, lo vimos en donde está en el alojamiento, gritamos los goles, todo, pero fue también épico, sentimos ahí algo. Programa especial de Pastor 910, atravesado por el tema Malvinas. Se fue la primera hora. Hay mucho más por delante. Se viene el gráfico, ¿no? Claro, porque hablamos del rol de los medios. Tengo acá en mis manos el libro de Alfredo el Flaco Bernardi, El gráfico y las Malvinas. El periodismo deportivo en tiempos de guerra. ¿Cómo trató el gráfico todo esto? Y le voy a preguntar a Alfredo en un rato, ¿se intentó hacer un superclásico River Boca en Malvinas? Me esperan un minutito y obviamente con Robertino me meto con toda la actualidad porque todavía sigue habiendo un eco de lo que dijo el presidente hoy en el acto. Hubo mucha crítica respecto a esto. Si la idea de este programa es preguntarnos si la causa Malvina nos une, hoy lamentablemente presidente y vicepresidenta fueron por separado en actos distintos, uno aquí en el Palacio San Martín, fue en el Palacio San Martín, en la plaza. Plaza San Martín, en el Cenotafio, exactamente, sí. Y la vicepresidenta en el sur. Entro ahí en minutitos. ¿Hago una tanda? ¿Sí? Me reta la productora, me mira y me dice, sí, tenés que hacer una tanda, sí o sí. Breve pausa. Breve tanda, mejor dicho, y ya venimos, programa especial de Malvinas, estamos en vivo en este feriado por YouTube. No es para tomar sol el feriado este, es para pensar, para reflexionar, para pensar aunque sea dónde estabas, qué te acordás. Acá muchos no habían nacido, Cande no habías nacido, Tino no había nacido. Yo tampoco, yo soy del 80. Chicho no había nacido, Belén, vos sos la más joven, bueno, entre Cande y Belén. Vale, ¿vos tenés algún recuerdo? Ahora después te lo voy a preguntar. Yo tenía 2, 3 años, pero se hace inevitable para la generación de los que tenemos 40 y largos. Bernardo, ¿qué edad tenés vos? Alfredo, ¿qué edad tenés vos? Yo tengo 56, bueno, tenía 14. Bueno. Cumplí 14 el día del bombardeo. La tenés recontra clara, entonces. Y pero, está bueno, Facu, que nos preguntemos hoy dónde estabas, qué recuerdo tenés. Pero yo te lo decía ayer cuando contábamos el programa que vamos a tener, y me pasa con mis hijos, y me pasa también en el rol de profe. Es un tema que está muy presente. Es una historia recontra viva. O sea, a los héroes, a los que están todavía, los tenemos acá a mano. Estamos enfrente de un héroe y podemos conversar con él, nos puede contar, y esto pasa en todos los colegios. Entonces, hay un montón de hablando de los colegios, quiero después entre todos pensar la idea de qué significaría o qué significa la malvinización, ¿sí? Porque hay que pensar Malvinas para el futuro y pensar cómo vamos a traducir todo lo que pasó a las generaciones que vienen. Escribe Santiago en YouTube, estremece profundamente escuchar el testimonio de los excombatientes, oro a Dios por ellos, abrazo. Escribe Marcelo, tengo 50, me emociona, me entristece el tema Malvinas. Bueno, y hay mucha gente, por supuesto, interactuando en el YouTube. Voy para allá, brevísima tanda y volvemos, por supuesto, con todo lo que resta del programa. Pastor 910, hasta las 6 de la tarde por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Si querés. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. LR5. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Cinco y cuarto de la tarde en este programa especial, en este día especial, en este feriado especial. Vale, ¿me actualizás datos del tiempo, por favor? 26 grados, firmo abajo. Me encanta el día de hoy, ¿no? La verdad que Otoñal, ha tenido una temperatura 40% de humedad. Sí, agradable. Obviamente vamos estamos para un viernes con temperaturas de 7 de mínima. 7 de mínima, hay Sí, que abrigarse fuerte. Estamos en vivo en YouTube, este programa especial está con nosotros Edgardo Esteban, que es colega, que es veterano héroe de Malvinas. Está Alfredo Bernardi, que también es colega y que escribió este libro, El Gráfico y las Malvinas. Y está Belén del Huerto, colega del Grito del Sur, que acaba de llegar hace pocas horas, pocos días de Malvinas, después de una cobertura que realmente se las recomiendo. Vayan a las redes. ¿Por dónde eso? Bueno, ¿por dónde? Por el Grito del Sur en Instagram, y pueden ir a nuestro canal de YouTube, tienen los videos completos del Grito del Sur. Bien, te digo, la rompieron, ¿eh? Me encantan los informes que hicieron y los fui siguiendo, por eso quería que digamos que estés acá con nosotros. El gráfico. El gráfico. ¿Cómo vio el gráfico la guerra? Mira, es un poco todo lo que han contado Belén y contó Esteban. La idea mía, eso fue un trabajo de tesis que yo hice hace unos años y que fue la mirada desde el otro lado. O sea, todo lo que contaba Edgardo, cómo lo viví yo. Y me encontré con que había muchos estudios sobre el gráfico en la dictadura militar, que había muchos estudios sobre Editorial Atlántida durante el conflicto. Encontré un libro de una académica argentina de la Universidad de Bolonia, que es Malvinas, el gran relato, Lucrecia Escudero, y estudiaba todo menos el gráfico. Y bueno... el gráfico, Alfredo, digo, para las nuevas generaciones... Chicho, vos llegaste a comprar el gráfico, ¿no? Sí, claro. Pero nunca a coleccionar, viste que se ha generado mucho esto de guardar todo. Pero se esperaba ansioso la llegada por la tarde. Los lunes a la noche, los que vivíamos en Capital, hacíamos colas en los kioscos. En Luján llegaba al otro día. Claro, martes. Y el martes era la fecha de salida. ¿Y cómo jugó el gráfico? Bueno, el gráfico estuvo alineado a lo que fue Atlántida, porque hay que entender muy bien lo que era. Atlántida era una editorial fundada por Constancio Vigil, un uruguayo, en el año 1919, que fue uno de los motores de la comunicación en el siglo XX en Argentina. Gente para ti, Villiquen, Somos, fueron una serie de revistas que tuvo. Y en la dictadura militar, gente tuvo, y en el gobierno de Carlos Menem también, tuvo una participación muy activa en lo que era política y gobierno. Gente para que es una revista, bueno, actualmente tiene tirada, una creada en final de la década del 70, es la revista que publica Estamos ganando, seguimos ganando. Claro, esa es la tapa que publica gente. Acá de paso muestro un toquecito la tapa del libro. Ahora voy a mostrar después el de Edgardo, que no sé cuántos libros escribió ya Edgardo, pero ahora me va a contar un poquito sobre este último. Y acá te muestro, para que vean y recuerden, el Estamos ganando, seguimos ganando. Una de las más fuertes. Es una de las más recordadas. La más recordada, que
en la canción No bombardeen en Buenos Aires de Charly García empieza Estamos ganando, seguimos ganando. Claro, ¿no? claro, sí. Son dos tapas. Estamos ganando, seguimos ganando. Cachita, avisar a Juanpi acá que si me puede dar un... Lo van a ver ahí. Pero claro, uno tenía en la cabeza la idea de gente, la revista Gente, jugando. Ahora, ¿el gráfico también jugó su papel? El gráfico lo jugó editorialmente. Y ahora te cuento. Esa foto está trucada, dicen, ¿no? Está trucada esa foto. Esa foto es una foto trucada. La de Seguimos ganando es una foto trucada. El gráfico cambia el logo, que por eso lo vas a ver en celeste y blanco, en la edición del 6 de abril de 1982. El 3 de abril yo le contaba a Gustavo a la mañana, el día del desembarco se estaba disputando el campeonato nacional. Esa noche Central Norte de Salta juega con Mariano Moreno por ese campeonato nacional, que es el primer campeonato para los memoriosos, del que gana el Ferro de Grigol, le gana la final a Quilmes. Independiente Mendoza, un equipo ligado por la casa, hizo su mejor campaña histórica. De un nacional. En un nacional histórica en el fútbol argentino. Llegó a los cuartos de final, Carlitos Hereros, el de Argentino, jugaba en ese equipo. Y se juega, como te digo, el día siguiente los Pumas, bajo un seudónimo Sudamérica 15, juegan en Bloemfontein, en Sudáfrica, y le ganan por primera vez con 6 de abril de 1982. La tapa de gráfico es Hugo Porta con una camiseta de Sudamérica 15, porque no podían jugar como los Pumas por la política del apartheid que tenía Sudáfrica. Pero fíjate, esa tapa no dice una mención del triunfo de Sudamérica 15, habla de todo lo que fue la guerra y que era el desembarco. En ese momento la nota que se hace, que yo la estoy mostrando ahí, es Ardiles en Inglaterra, porque Ardiles estaba jugando la semifinal de la FA Cup, que termina ganando después jugando para el Tottenham. En ese momento, en ese periodo, vos tenés Vilas ganando Monte Carlo. Claro. La CIAR a Juanito Herrera por nocaut técnico el título de las moscas en México. ¿No andaba bien la selección de hockey también? La selección de hockey sobre patines estaba disputando es una muy buena anécdota, estaba jugando el campeonato en Portugal, el Mundial, y envían a Juan José Pano, que trabajaba de uno de los fundadores de TEA, que estaba que era uno de los del equipo, del gran equipo que manda el gráfico. La primera gran cobertura que se hace mediáticamente es el gráfico en 1982 para el Mundial. 11 periodistas, un avión. El gráfico transmite desde España el 6 de junio la primera foto en colores a la Argentina. Se hace desde España. Tenía una cobertura que era soñada porque iba el campeón del mundo. En el medio de eso, inicia el desembarco en Malvinas, va la guerra, y Argentina e Inglaterra tienen que jugar en Portugal por el Mundial de Hockey. Envían a Juan José Pano, yo lo cuento eso en el libro, lo envían a cubrir ese partido. Los jugadores no podían saludarse. El embajador argentino... Es la nota que titula "Con Argentina ganaron el deporte y la paz". Exactamente. No podían hablarse, no podían saludar. El embajador argentino en ese momento era Gómez Centurión, que era el tío del que fue candidato a presidente. Excombatiente de Malvinas. Excombatiente de Malvinas. Hubo un incidente entre argentinos que estaban exiliados porque le piden plata para hacer una bandera, y la bandera es Videla asesino, y cuando la vio... dijeron, no, la bandera no se cuelga. Por eso fue bastante explotado, lo cuenta el nene Pano eso. Y Argentina gana ampliamente, era el equipo de los Martinazzo, que había salido campeón del mundo en el año 78. Sí. Superpotencia en hockey sobre patines. Y cuando termina dice que se saludaban con la mirada, que los deportistas, el clásico bien jugado, como termina un partido, no se pudo hacer porque las dos delegaciones, por pedido de los embajadores, no podían tener ningún tipo de contacto. El gráfico va a jugar, y yendo directamente a la pregunta, el gráfico va a jugar muy fuerte en lo editorial. Va a tener 8 de 11 editoriales hablando de la guerra. ¿Pero juega mentira o juega arenga? Juega a las dos cosas. Juega mentir y arengar. Por ahí hacer foco en otra cosa, ¿no? Esto que recién hablabas del deporte, o sea, me parece que había como un rol importante por ahí en hablar de otros temas, ¿o no? No, y aparte, desviar. Exacto. No, y de vincular el exitismo, claro, que se necesitaba era un mensaje de... por ejemplo, hay una nota a Menotti antes del Mundial en la cual dice: Argentina estará entre la guerra y la paz, y Menotti no habla de nada de la guerra. El triunfo a Monte Carlo de Vilas se
ilustra con una foto de Vilas con una bandera argentina detrás. Había que marcar un nacionalismo y una victoria muy grande. Alfredo, perdón, porque realmente no tengo presente, te lo pregunto a vos y a Edgardo. De hecho, nos pasa hoy cuando hacemos nuestro trabajo. Los dueños de los medios, o los periodistas muy importantes de la época con acceso a fuentes importantes, ¿tenían realmente forma de chequear data real de la guerra, de que la estamos perdiendo por goleada? ¿O las fuentes habituales de ellos les vendían algo y ellos contaban lo que les vendían? ¿Entienden lo que digo? ¿O había mala leche? Te voy a dar un dato. Constancio Vigil le escribe una carta a Joao Belange. Los Vigil sabían lo que pasaba y una carta de 5 páginas, una semana, en el número del 25 de mayo, para ponerle foco directamente a lo que pasaba. Ellos sabían lo que ocurría y el libro ese se cierra con una tesis o demuestra una tesis en la cual, desde lo editorial, sabían lo que pasaba en Malvinas, sabían lo que ocurría, pero ningún periodista, en ninguna nota, mirá que hubo periodistas reconocidísimos que estaban en el staff del Gráfico, escribió una línea sobre la guerra. Te hablo de gente como Pano, como Guillermo Blanco, como el Flaco Rafael, como Carlito Ferreira, gente que es de primera, y no hay una línea de un periodista en ninguna nota hablando de la guerra. Y 8 de 11 editoriales, que esas sí eran las que escribía el medio, 8 de 11 editoriales de una revista de deportes estaban vinculadas con la guerra. Alfredo. Y hasta la visita del Papa tuvo su lugar en el Gráfico. Corregime si estoy equivocada. Yo tengo entendido que cuando asume la Junta, la decisión, una vez de que están al poder, era de dividir, digamos, a las fuerzas el tema de los medios de comunicación. Como que una parte tenía el control de la gráfica, pero el centro la de otra... información salía del Estado Mayor Conjunto. Bueno, esa era mi pregunta. Los corresponsales, por ejemplo, extranjeros, estaban todos encerrados en el Hotel Sheraton de Retiro. Y no podían recibir ningún tipo de información. Igual se filtraron algunas fotos, por ejemplo, porque la tapa del hundimiento del crucero General Belgrano salió en Nueva York, en el New York Times, pero ¿no? a lo que voy es, ¿cómo podés contar algo que no favorece a la Junta, básicamente, si eran ellos los dueños de todo? Sí. Es como que ahí es imposible. Era difícil. Era difícil. Pero igual era a favor de lo que decían, No sí, claro, sí, bueno, pero si no están, esto quiero decir, si no están ganando la guerra y dice que están ganando, y sí, pero si arriba tenés a una junta que te está presionando para que vos digas algo que no entendés a lo que me refiero. Totalmente, pero vos también pensás lo que te contaba Edgardo antes. Vos tenías una, no es una mirada, claro, extranjera. No, aparte no era como hoy que tenemos información por todos lados. Claro. En ese momento vos tenías claro. ATC, que era 60 minutos, Gómez Fuente, Mancini, Silvia Fernández Barrio, era todo Casanseu, y la agencia Telam. Oficial. Que era el único enviado que tenía un medio, todos los cables eran de agencia Telam. No había ¿El gráfico tenía postura sobre si Argentina tenía que ir o no al Mundial? No, tenía que ir al Mundial. Y te voy a decir otra cosa, por ahí Edgardo se va a acordar. Una sola cosita. El Gráfico fue la primera revista desde el continente en llegar a los soldados. 1000 ejemplares les enviaron. Mirá vos. Bien. Ahora voy a volver sobre ese tema. Lo quiero despedir a Edgardo, que tiene que... son días complicados, con muchos compromisos. Se me ocurre despedirte con un agradecimiento. Pero no solamente porque hayas venido hoy a compartir esta charla, esta mesa con nosotros, sino porque has trabajado muchísimo en la difusión del tema, porque lo seguís haciendo, porque pones el cuerpo, lo pusiste allá y lo seguís poniendo durante tantos años para explicar con mucha paciencia, siempre con una sonrisa, a pesar de cruces que tuviste en su momento. Y me parece que ese agradecimiento no solamente va por lo que, digo, en nombre tuyo a todos los veteranos y los héroes de Malvinas, sino por lo que siguen haciendo, que es muy importante para adelante. Sí, yo nunca respondí a aquellos que mienten o que te difaman. Yo debato ideas y tengo mis convicciones y estoy orgulloso de lo que hice en Malvinas y por eso yo digo siempre, no, hablo como miro a mis hijos a los ojos y ellos saben quién es su padre. Y la veo a Belén, veo este proyecto y veo que tenemos que seguir trabajando por la memoria de Malvinas para transmitirle estas postas. Porque si yo tengo un sueño, es que quiero ver flamear la celeste y blanca antes de morir, cosa que quizás no sea tan fácil, pero van a pasar 5 años, 50 años, 500 años y vamos a seguir en esta búsqueda de recuperar nuestras islas y verlas a flamear. Cuando en un momento León Gieco, mi querido amigo, me invitó a ir a la Antártida. Y en un momento después de su recital de Ushuaia La Quiaca, si hay que hacer algo, yo le propongo ir a ver las estrellas. Y nos vamos a ver las estrellas. Y León se pone a llorar, se emociona.
y lo llama a Charly García. Entonces le dice, con esos teléfonos satelitales: hola Charly, ¿cómo estás? Leoncito, ¿qué haces? Venite para casa. Le digo: no, Charly, estoy muy lejos, dejate hinchar, venite para casa. Le digo: no estoy en la Antártida. No, Leoncito, no me mientas, venite para casa allá. Le digo: no estoy en la Antártida viendo las estrellas. Después no puedo decir cómo terminó la conversación. Pero si yo contara que me iba, porque escribí un libro, a conocer a Gieco, y iba a ir a ver las estrellas, pues muchos dirían que estoy loco, que deliro y que es un divague estar en la Antártida con León allá. Y creo que si uno dice quiero ver flamear y quiero que la Argentina siga peleando, más allá de este momento que es muy difícil, lo de hoy es un sabor muy amargo porque la autodeterminación es una cosa que no se puede negociar y es la primera vez que pasa. Está fuera de cualquier. Ahora voy a entrar ahí cualquier negociación o porque es otra historia, porque es un colonialismo, porque ellos tienen un virreinato, porque tienen un gobernador elegido por el Estado británico y porque hay muchos intereses en lo que tiene que ver con la causa y no es solamente la soberanía territorial o marítima, es cultural, es educativa, es económica, es individual y fundamentalmente comunicacional. Y tenemos que trabajar por la paz, construyendo ese camino del diálogo para recuperar nuestras Islas Malvinas. Edgardo, querido, en nombre de todo el equipo, gracias por haber estado acá y por charlar con nosotros. Te quiero mucho y sabes que somos... Gracias, hermano. Me lo dice porque soy hincha de River, si no, no me lo diría. Edgardo Esteban con nosotros. Voy para allá, cumplo, y cuando volvemos, más de Alfredo Bernardi, el gráfico y Malvinas, Robertino con todo lo que pasó, más de Belén que acaba de llegar de Malvinas y mucho más hasta las 6 de la tarde. Dale. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Pastor 900. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM910. Pasión por la radio. Pastor 910, con Facundo Pastor, por Radio La Red, AM910, pasión por la radio. 17:37, mucho por delante, ¿eh? Ya nos metemos, por supuesto, con más de este programa especial que hemos planteado con un interrogante, Malvinas, la causa que nos une. Ahora lo vamos a seguir abordando con invitados. Ya se fue Edgardo Esteban, pero todavía está el flaco Bernardi, Alfredo Bernardi, autor de este libro, El Gráfico y las Malvinas. Todavía está Belén del Huerto, que es colega del Grito del Sur, que acaba de llegar de Malvinas, y ya me meto con Robertino y con toda la actualidad. Véndeme, vale, dale. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Te ofrecen tasaciones gratuitas y te pagan hasta 200.000 pesos el gramo de oro. Además, estacionamiento gratuito para clientes. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Bueno, recordaba recién con Alfredo, ya te doy, Tino, para enumerar todos los títulos de actualidad. Y ahora se lo voy a preguntar, no me lo contestes ahora, como habitualmente se dice, no me lo contestes ahora. Se intentó jugar un River Boca en Malvinas, y hay otro partido emblemático entre Loma Negra y la selección de la Unión Soviética durante la guerra. Me mira Jamín diciendo, sí, durante la guerra. Ahora voy a abordar esos dos temas. Vale, dame uno más y entro en la actualidad, en los títulos políticos del día y en lo que pasó en el sur con Tino. Dale. Distabile te ofrece los mejores productos y calidad en cerámicas, porcelanatos, sanitarios y griferías. Distabile, Avenida Independencia 3750, Capital, Ruta 3, kilómetro 35, Virrey del Pino. Distabile, Casa Central, Avenida Juan Manuel de Rosas 8400, Isidro Casanova. Seguilos en Instagram, @di.stabile. Distabile te da más al mejor precio. Muy bien, Robertino. Hoy temprano dio su discurso el presidente, generó mucha polémica. Recién Edgardo Esteban hablaba de la reaparición del concepto de autodeterminación de los pueblos, muy discutido ya, muy corrido del eje Malvinas desde hace mucho tiempo, sí. Pero hoy Milei lo vuelve a poner en el centro de la escena. Sí, lo insinúa. Si les parece, compartimos las palabras del presidente para aquellos que no pudieron escucharlos. Habló esta mañana
en la Plaza San Martín, el barrio de Retiro en la ciudad de Buenos Aires, que es ahí enfrente al Palacio San Martín, al edificio de la Cancillería, en un acto que compartió con el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Dicho sea de paso, encuentro muy frío entre los dos en un momento de tensión electoral en la ciudad. En ese contexto habló el presidente, palabras breves pero muy resonantes. Compartimos, si quieren, un fragmento de lo que decía hoy el jefe de Estado. Y si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Bueno. Esto ha generado un gran revuelo. ¿Qué significa votar con los pies? Yo tampoco entendí. Significaría la idea de votar con los pies, entiendo que lo que está apelando a la idea de que nos elijan para vivir, para caminar en esta tierra. Él piensa que si somos una potencia económica, los isleños nos van a elegir como su país de origen, y eso no es así. No habíamos escuchado nunca, me parece, una declaración de estas características de un jefe de Estado, que, dicho sea de paso, el jefe de Estado, además de administrar el gobierno, es el representante del país ante el mundo, ¿no? Claro. Ese es el rol que tiene. Hay países en los cuales ese rol está separado, ¿no? El presidente que administra el gobierno es uno y el jefe de Estado es un rey, ponele acá. En Argentina el presidente cumple ambos roles y como representante del país da una expresión un poco atípica a la línea histórica argentina, porque Argentina siempre sostiene que en el caso Malvinas no aplica el principio de autodeterminación. Claro. Una invasión de Malvinas en el siglo XIX y todo lo que ya conocemos aprendemos en el secundario. Siempre está la teoría del pueblo sembrado. Es un pueblo que alguien fue implantado. Implantado, correcto. Sí. Digo, por eso siempre se discutió y pareciera ser un tema saldado. ¿Dónde estuvo Villarruel? Bueno, Villarruel 4 de la mañana se tomó un avión rumbo a Ushuaia para hacer la vigilia. Sí. Viajó durante la madrugada, también alrededor de las 9 de la mañana compartió un acto, invitada por el gobernador Melela. Allá estuvo la vicepresidenta. Ella tiene una reivindicación o, digamos, una mirada muy distinta a Milei sobre el tema. Claro. Muy diferente entre tantas divergencias. Sí, señora, exactamente. Allá estuvo en el frío de Ushuaia, tanto frío como la relación entre ella y el presidente de la Nación. No se dirigen la palabra, tampoco lo hicieron hoy y compartieron mensajes muy distintos. Muy distintos. Escuchemos a Villarruel y vámonos al sur un minutito a Ushuaia con una colega que nos dé una mirada de lo que sucedió. A ver qué dijo la vicepresidenta. No puede quedar en manos de una potencia extracontinental. El desafío que aquí se presenta exige acuerdos entre los países de nuestro continente, del Ártico al Antártico, para fijar las políticas de defensa hemisféricas. Un año atrás recibimos la visita de la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Richardson, en esta misma ciudad, a pocos kilómetros de nuestras Islas Malvinas, en un acto donde se entonó la Marcha de las Malvinas, se anunció la intención de reforzar la presencia argentina mediante la construcción de una base naval integrada que sirva también como polo logístico antártico. Dicha construcción fue promovida y contaría con la colaboración de los Estados Unidos, convirtiendo a la Argentina en la puerta de entrada al continente blanco. Bueno, entendemos que le tira, con una visión muy nacionalista, Villarruel, le tira a un Estados Unidos que en horas recibe a Milei. O sea, la distancia conceptual que hay entre Milei y Villarruel es muy profunda, cada vez más profunda. Sí, y creo que irreversible. Dame un minutito, voy a ir a Ushuaia con Silvana Minué, que es colega, que justamente cubrió la visita de la vicepresidenta. Silvana, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Facundo, y a todo el equipo que tenés ahí en el estudio. Lo estaba escuchando y mirando por internet, ¿no? Por el canal de YouTube. Y la verdad que coincido mucho con ustedes, que Victoria Villarruel de alguna manera nos sorprendió a los fueguinos con este discurso súper alejado de lo que dijo el presidente de la Nación, Javier Milei. Claro, ¿cómo se vivió? ¿Cuál fue el clima? ¿Estuvo acompañado de veteranos? ¿Qué pudiste ver, Silvana? Bueno, a ver, Victoria Villarruel fue una oradora más, si se puede decir, en el acto central del 2 de abril, un 2 de abril que nos recibió notita de color, ¿no? Con menos 5 grados. Menos 5 grados. La primera nevada. Sí, claro, con nevada, claro.
perdón, 5 grados. 5 grados y con una nevada copiosa. Sí, los asusté. Con 5 grados y una nevada copiosa que se coló también en el acto, en medio de las palabras del ex titular del Centro de Excombatientes de Malvinas, Juan Carlos Parodi. Justo también empezó a nevar ahí, un vientito frío, y la verdad que, ella, como te contaba, fue una oradora más, ubicada con todos los funcionarios provinciales y municipales, y estoica de alguna manera, si la tengo que calificar así, escuchando todas las críticas hacia el gobierno de Javier Milei y justamente el discurso desafortunado, ¿no? que otorgó horas antes en el acto en Buenos Aires. Luego de... ¿Cómo repercutieron, Silvana, las declaraciones ¿Cómo repercutieron allá en el sur las declaraciones de Milei planteando la idea de que Argentina, de que queremos ser potencia para que los ciudadanos de las Islas Malvinas nos prefieran a nosotros? Yo creo que cambió el rumbo de algunos de los discursos, sobre todo el de Walter Woto, que en su momento planteó que tenía un discurso planteado para este día, pero de alguna manera, después de escuchar a Milei, lo cambió, hizo algunas menciones. También el gobernador Gustavo Melella directamente dijo que lo que quiere que se... Espera, déjame escucharlo, Silvana, al gobernador, porque tenemos el registro de lo que decía el gobernador Melella. Escuchémoslo, a ver. Dice, de soberanía sobre las Malvinas se trata. Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos. No, porque esto es Milei, ya lo habíamos escuchado. Revisemos a ver si tengo el de Melella, pero fue crítico el gobernador, Silvana, ¿no? Sí, exactamente. Hoy justamente hoy alguien dijo en Buenos Aires las palabras de Melella, ¿no? Que soñaba que los habitantes ilegales y legítimos de la isla quisieran ser argentinos. Melella sostuvo que no sueño con eso, todo lo contrario, sueño con que se vayan de una vez. A ver, espera, déjame escucharlo, Silvana, escuchémoslo, a ver. Hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales y legítimos de las islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso, todo lo contrario. Yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria, fueron implantados. Para eso echaron a todos los argentinos primero, para después llevar su propia gente. Ese no es el sueño de los fueguinos, no es el sueño de los argentinos. No se entiende que a esta altura de la historia del mundo todavía tengamos un país tan colonialista y usurpador como Gran Bretaña. No se entiende cómo sus socios de la ahí, OTAN... Silvana, lo que planteaba el gobernador, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Obviamente, cómo las palabras de Milei calaron fondo en este 2 de abril, tan importante para los fueguinos y argentinos. También el titular del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, Juan Carlos Parodi, habló, ¿no? Lo cuestionó a Milei, quien llamó malvinense a los isleños, ¿no? Claro, y con toda una... eso estuvo... también Parodi de alguna... Parodi de alguna manera se metió en lo que es este quiebre de relación Villarroel y Milei, diciendo que el 60% de los argentinos el año pasado nos ilusionamos con un gobierno distinto, pero al poco tiempo se convirtió en un conventillo, ¿no? Duras críticas de Parodi también, y llamó un poco a que se pongan los pantalones todo el arco político y poder llevar adelante una lucha de la soberanía malvinense en serio, ¿no? Bien. Silvana, Parodi, te agradecemos. Yo hablé con él y... Sí, bueno, cerrame por favor porque tengo un poco de delay y... Perdón. No, te agradecemos por supuesto por estos minutos. Quien hablaba era Silvana Minué, periodista justamente allí en Ushuaia, en esta distancia que hubo entre el acto oficial de Milei y lo que dijo Villarroel allí en el sur. Habló Cristina también, Tino. Tuiteó, sí, exactamente, Cristina, que históricamente sostuvo una línea muy enfática respecto al tema Malvinas, muy enfrentada con el Reino Unido. De hecho, ha llevado el tema a Naciones Unidas cuando supo hablar, y en este caso confronta duro con Milei. Es el pensamiento cipayo, dice la expresidenta. ¿Lo llamó cipayo? Sí. Lo que hace es pone dos capturas de pantalla de portales que
transmite las palabras de Milei, los textuales. Entonces ella describe o hace un comentario sobre esas palabras. Dice, es el pensamiento cipayo y esto no es adjetivación, sino descripción y por ende literalidad. El cipayo es alguien partidario del poder extranjero en desmedro de los intereses del país en el que nació. Y cierra, a ese lugar las grandes mayorías lo llaman patria y lo defienden como tal. Este pequeño hombrecito no quiere ni puede entenderlo. Bueno, vamos hasta ahí. Me queda la anécdota del Superclásico en Malvinas. Me queda preguntar algunas cuestiones más a Belén del Huerto, que es la colega de Grito del Sur, que acaba de llegar. Cumplo con el campo y me voy prácticamente hasta las 6 con esto que nos queda. Me avisás, Chicho, si hay algo más de Cande. Vale, me vendés y me voy al campo, dale. ¿Sabías que hay una empresa que controla todo lo que pasa en tu comercio? En Lo Veo por Vos, trabajamos para tu local o empresa de logística monitoreando a tus colaboradores. Controlamos tus ventas diarias, así como también tu carga y descarga de mercadería. Monitoreamos tu local en vivo las 24 horas y te entregamos un informe detallado. Estamos para cuidar tu negocio. loveoporvos.com. Toda la revolución agroindustrial argentina hacia el mundo entero está en la red rural. El agro en movimiento. Hola Facu, muy buenas tardes. El Día de la Liberación, así bautizó Donald Trump a la jornada de anuncios de aranceles para distintos productos que van a ingresar a los Estados Unidos, y esto obviamente generó cautela en los mercados de grano. Ayer te hablaba de una suba del precio de la soja registrado el martes. Bueno, hoy tenemos la contracara. Justamente con cautela, el mercado de soja en Chicago perdió casi $2 en vista de lo que se presupone puede ser una profundización de la guerra comercial, fundamentalmente entre China y Estados Unidos. De todas formas, el aceite de soja siguió en alza, ganó hoy otros $23 por lo que te contaba días atrás. Esta presunción de que el gobierno de Estados Unidos va a renovar su apuesta a los biocombustibles. En el caso del maíz también hubo pérdidas, en este caso de $1.60, y el trigo fue el único que terminó en ganancia con una mejora de algo más de $1. Acá sí tenemos motivos agronómicos que tienen que ver fundamentalmente con los problemas de los cultivos de invierno en los Estados Unidos. Estás informado con el noticiero agropecuario de Radio La Red. La Red Rural, el agro en movimiento. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR5. Pastor 910, con Facundo Pastor, por Radio La Red, AM 910. Pasión por la radio. Esteban Digital, empresa líder en materiales para POP.
e impresión en gran formato. Contamos con máquinas de última tecnología y realizamos envíos a todo el país. Visítanos en nuestra web www.estebandigital.com.ar y seguinos en Instagram @estebandigital. Esteban Digital, líderes en comunicación visual. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos hasta el final porque hemos cumplido con la tanda como corresponde. Alfredo, Superclásico. ¿se intentó jugar un superclásico en Malvinas? Sí. Hubo un Una cosa, intento. yo nunca lo había escuchado. No, yo tampoco. No, fue promovido por la revista Goles, que era la competencia del gráfico. Claro. El 25 de abril había fecha de clásicos. Ese torneo, que como te conté era el de Ferro, se llama Soberanía Nacional y las Malvinas, cambia el nombre, le gana Ferro Quilmes. En el marzo se come una goleada de River, un 5-1 en la cancha de River, el equipo de Di Stéfano diezmado, los grandes estaban en eso, preparándose para el Mundial. Y el 25 de abril la zona de los clásicos, 0-0 en la cancha de Boca, aburrido. Y el martes 27 de abril sale Goles con Eduardo Saporiti, Claro. 4 de River, Cacho Córdoba, 3 del equipo de Sí. Maradona. Y las Islas Malvinas de fondo, uno con la camiseta de River, otro con la camiseta de Boca, con una propuesta de Goles de hacer un clásico en las Malvinas. En su momento el presidente de Boca era Martín Benito Noel, que aclara que está dispuesto a poner equipo. En River el que habla es Keeper, que era dirigente, Jorge Keeper, que dicen que estaban dispuestos a llevar a los equipos en el caso que quisieran, ¿no? Pero nunca obviamente prosperó y quedó ahí dando Lo que vuelta. sí prosperó fue el partido, Es el partido de Loma Negra contra la URSS. Opa. No lo puedo creer. Pará, dame un minutito. Vendeme uno, vale. Y ahora me completás esa anécdota de cómo de un partido se jugó durante la guerra. A ver. ¿Sabías que está comprobado que el 80% de las ventas se definen por el envase? En FADEP fabricamos envases plásticos a medida para que tu producto se diferencie y venda más. Visita www.fadepsa.com.ar y descubrí cómo cientos de pymes ya aumentaron sus ventas. ¿Qué estás esperando, ¿Qué estás Facundo? esperando, Valeria? Vení con el envase que tenés y llevate el envase que querés. Belén, te vi en las Islas Malvinas con una camiseta de River. Sí, soy de River. Pero ahora ahora de River. Pero viene para allá ahora nada entiendo por qué más. la invitan. ¿Puedo hacer una pregunta? Invité a Edgardo Esteban, Siempre de gallina. River. Una de Invité al Banfield. Flaco Bernardi, gallina. La invité a Belén, gallina. Nadie de Quilmes. Bueno, ¿Y sabés quién perdón. juega hoy? ¿Quién juega? River. Bueno, ahora un ratito vamos a hablar de eso porque pegamos transmisión. La URSS, mejor dicho, Loma Negra versus la URSS durante la Guerra de Malvinas. Claro, la Unión Soviética vino a jugar una preparación con Argentina, con el seleccionado de Argentina, empatan 1-1 en la cancha de River, después pierde con Brasil 2-1 en el Mundial de España, quería jugar con Argentina, y aprovecha a Marita Fortabat y Premoli, que eran dueños en ese momento no eran dueños de Loma Negra, pero además tenían un equipo, Loma Negra, que fue un equipo de sensación. O sea, yo colecciono camisetas, básicamente de River, pero de otro, y de otros equipos, pero nunca pude conseguir la de Loma Negra. Es muy difícil, ¿eh? Camiseta celeste, Loma Negra Claro. era el sponsor de Sí, ellos. sí, era muy sencillita. El coronel Premoli, que era el que se ocupaba de eso, jugaba Esqueo, Orte, Armando Mariusillo. ¿Y se hizo ese partido? Se hizo ese partido en la cancha de Racing de Olavarría, 3.500 personas. Vamos. El arquero de la URSS era Yanov, Osvaldo Rinaldi, que los dos habían jugado la final del 79, el juvenil de Japón, Osvaldo Rinaldi y el arquero. Amarita pagó $30.000 para que ese partido se jugara en Racing de Olavarría, 3.500 personas, y se recaudaron $12.000. O sea que hubo cosas que pasaron durante 17 de abril del 82. Hubo superávit. Escuchá, para pero Malvinas. No, déficit. Ah, déficit. Pagó 30.000 y recaudó 12.000. Ah, 30.000, 3.000. Tampoco la malita, unos mangos tenía. ¿Habrá llegado a fin de mes? Vendeme, dale. Rodamientos, máquinas o herramientas para trabajar. Talleres Vitale, más de 60 años en importación y distribución de rodamientos para todo tipo de industrias. Talleres Vitale, representante de máquinas Luchthof y herramientas Trooper. Estamos en Caseros, enviamos a todo el país. Búscanos en Instagram, en Facebook, talleresvitale.com.ar. Llámanos al 4171-7516. Talleres Vitale, el rodamiento, la máquina y la herramienta que necesitas. Muy bien, nadie le preguntó a Alfredo cómo salió el partido. No lo digas, Alfredo, todavía. Loma Negra versus la URSS durante Malvinas. Belén, hablábamos recién en la tanda. ¿Volverías una y mil veces a hacer ese viaje? Muchas veces más. ¿Te gustaron mucho las Me gustaron islas? mucho. Me gustaría conocer la Gran Malvina, que es la otra isla. Puerto Argentino está en Isla Soledad. Está la otra que es la Gran Malvina, que se accede por lo menos cuando fuimos en avioneta.
Claro. Desde el aeropuerto de Montplissan, que ellos llaman Montplissan. Sí, que es una base Es de una la base OTAN. militar. Sí, de la OTAN. Es una base militar que tiene un mundo por debajo de la tierra. Dicen que hay como 6 cines, pasarelas, supermercados por abajo. Los habitantes de Malvinas no conocen cuántas personas viven en Montplissan. Dicen que el doble de lo que vive en Puerto Argentino. Y ahí ves camiones. Lo primero que llegás es un avión gigante de la Royal Marine y camiones y cosas gigantes que no sabes qué hay adentro, nada. O sea, y también su proyección es de Antártida, hay que decirlo. Claro, bueno, ahí lo escuchábamos. Belén, felicitaciones por el laburo que hicieron. Gracias por venir. Sigan al Grito del Sur en los medios. ¿Cómo es en Instagram? El Grito del Sur en Instagram y en YouTube, El Grito del Sur. Todo a pulmón, ¿no? Porque todo a digo, pulmón.